Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Qué bueno poder estar aquí, qué bueno poder verles, qué bueno poder en esta mañana compartir la palabra con ustedes. Siempre es grato compartir la palabra del Señor. Miren, la semana pasada comenzamos hablando de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hablamos de 3 tiempos. Cómo Dios ha estado presente en el ayer, en el hoy y cómo estará en nuestro futuro, en el mañana. Dios me ha llevado a la inversa. Dios no me ha llevado a seguir caminando hacia el frente en ese libro, sino que mientras yo preparaba, había algo que quería enfatizar y yo dije, no, esto es para un mensaje luego. Y yo quisiera regresar, si usted me lo permite, regresar algunos versos antes de ese verso 12. Y yo he titulado este mensaje Tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Es el título para esta predicación. Y quisiera, aunque la semana pasada mencioné algunas cosas que eran necesarias para ubicarlo en contexto, para que entendiera el elemento y lo que era el arca, quisiera nuevamente retomar eso, detallar algunos asuntos que me parecen medulares e importantes para nosotros poder comprender de qué estamos hablando en esta preciosa mañana que Dios nos ha dado, que es mañana del Señor. Amén. Es el día que ha hecho el Señor para que nos alegremos, nos gocemos. Así que no se aceptan caras de pasas. ¿Está bien? Usted sonría. Así, mira, se queda así. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Verdad? Tengo el gozo, aleluya, como decía el miércoles. Bueno, vamos a hablar primeramente del arca del pacto. Entiéndase también el arca del testimonio, el arca de Jehová o el arca de tu fuerza, refiriéndose a la fuerza del Señor. Y voy a dar unas citas bíblicas, no para que las busque en este momento, pero sí para que usted las anote. Así que si puede tener alguna libreta, alguna hoja donde usted pueda tomar nota de esos textos bíblicos y luego usted continúa haciendo su estudio sobre el asunto del arca. Primeramente tenemos que decir que este fue un cofre, un mandato de Dios para Israel. Ahí ilustra, ¿verdad?, lo que era el arca. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 25, versos del 10 al 21. Ese mandato de Dios. También expresa la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 15, que los levitas eran los encargados. Los de la tribu de Leví eran los encargados de transportar el arca del pacto. Mencionaba la semana pasada algo muy importante, que el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, verso 4, nos dice que el arca contenía unos elementos muy importantes: una vasija con maná, los mandamientos y la vara de Aarón, que ya había florecido. El arca, lo mencionábamos y lo mencionamos, representaba la presencia del Altísimo, la presencia de Dios. El arca había sido diseñada para estar en el lugar santísimo. Entiéndase el tabernáculo, según establece en el libro de Éxodo capítulo 40, versos 3 y verso 21. El único que podía tener contacto era el sumo sacerdote, una vez al año, para la expiación de pecado de su pueblo, según lo dice Levítico capítulo 16, verso 2. Y Hebreos 9:7. Espero que estén anotando. Levíticos 16:2 para aquellos que están anotando. Y Hebreos 9:7. Mencionaba la semana pasada que el arca había sido llevada por los filisteos. Entiéndase que los filisteos eran el enemigo de Israel. Estuvo 7 meses. 7 meses. 1 Samuel capítulo 6, verso 1. Describe que estuvo 7 meses. Y luego de los estragos, luego de todo lo que causó en esa tierra de los filisteos, devolvieron el arca porque no podían más con ellos, no podían con los estragos, no podían con todas las situaciones que estaban experimentando. Y la llevaron a Kiriat Jearim. Y la llevaron a la región de Kiriat Jearim. Y en esto preste oído, porque Kiriat Jearim era una ciudad cananea, escuche bien, que los israelitas obtuvieron
por una alianza con sus habitantes, los gabaonitas. Esta ciudad estaba en la frontera entre Benjamín y Judá. Esto aparece en Josué capítulo 9, versos 3 al 17. Y específicamente se llevó a la casa de Abinadab, ubicada en la montaña. Y allí en ese lugar santificaron a Eleazar, su hijo, para guardar el arca de Jehová. Recuerde que no todo el mundo podía tocar el arca y acercarse a ella. Desde el día que llegó el arca a esta ciudad de Kiriat, pasaron 20 años. No es hasta que en 2 de Samuel capítulo 6 verso 3, también 1 de Crónicas capítulo 13 verso 7, nos ilustra cómo después de 20 años el rey David traslada el arca a Jerusalén. Sin embargo, aquí lo que yo quiero señalar es que durante esos 20 años, y es que el Señor me lleva a esto, a ese verso 1 y 2. Usted lo tiene en 1 Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. Lo tiene ahí. Y me llevaba a ese verso, específicamente el 2, a esos 20 años en Kiriat Jearim. En esos 20 años, el arca de Jehová siempre estuvo en territorio de Israel. Siempre estuvo en territorio de Israel. Y usted va a decir, ¿y qué pasa? ¿Y cuál es el problema con eso, pastor? ¿Cuál es la situación con eso? Es que el verso 2 certifica algo. Versión Dios habla hoy, dice, verso 2, la parte final. Y todo Israel, escuche bien, buscaba con ansia al Señor. Y todo Israel buscaba con ansia al Señor. La Biblia, nuestro pueblo, dice, y todo Israel añoraba al Señor. Pero el pueblo no era capaz de conectar con Dios. Tenían ansias de Dios, añoraban a Dios, pero el pueblo no era capaz de conectar con Dios. El pueblo no era capaz de recibir la bendición de su presencia. Y mientras yo pensaba en eso, venían estas mismas cajas. Y estas cajas representan nuestros cuartos. ¿Usted tiene cajas como esta en su casa? Nuestros revoluces. Nosotros los conocemos. Y en ocasiones hay algo que ubicamos. Y lo ubicamos en esa caja o en ese cuarto de los regueros, de los tereques, como usted le quiera decir. ¿Tiene un cuarto así en su casa? Tiene un lugar, ¿verdad? Un closet. Hay algún lugar, ¿verdad? Algún lugar que usted lo sella ahí con fuerza. Y usted lo guarda ahí. Y lo guarda posiblemente porque simplemente no le interesa al momento. Lo guarda en ese lugar porque no sabe en dónde otro lugar ponerlo. Lo guardamos porque en ese momento realmente no nos hace falta. Y lo ponemos en ese cajón o en ese cuarto y ahí lo tenemos. Sabemos que está ahí. Y en algún momento queremos buscarlo. En algún momento pensamos en aquello o simplemente lo olvidamos porque no viene a nuestra mente. No viene a nuestro recuerdo. Pero lo que pusimos sigue ahí. Sigue ahí, está ahí. Está ahí escondido, está ahí. Está cerca, pero lejos. Está cerca, pero lejos. Y créame, para llegar a algunas cosas en un cuarto se bien lejos. Porque amerita, ¿verdad? Amerita rapel y todas esas cosas. Amerita acción. ¿Le ha pasado? Tan cerca pero tan lejos. Asimismo, el pueblo había hecho con Dios.
Así mismo el pueblo había hecho con Dios. Estaba en territorio de Israel, pero por alguna razón se sentía que estaba lejos, que estaba distante. Podían buscarle, pero no sabían ni cómo empezar. Sé que lo puse ahí, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo me acerco? Sé que está en este territorio, pero ¿cómo? Añoraban la presencia de Dios, buscaban con ansias a Dios, pero su condición espiritual no le permitía experimentar la presencia de Dios. Hay momentos, circunstancias en las que Dios está presente en nuestras vidas haciendo algo, pero nosotros no somos capaces de notarlo. Y eso me remonta a diferentes ejemplos bíblicos, y cada uno venía a mi mente como algo cortante, como esa espada de doble filo, y venía a mi vida y me remontaba al libro de Génesis, y me remontaba al capítulo 28, y me remontaba a la historia de Jacob, allí en aquel lugar llamado Almendro, pero que después de experiencia se llamó casa de Dios, se llamó Betel. En aquel momento donde él veía esa escalinata, esa escalera donde ángeles subían y bajaban, él no podía comprender. Pero allí, cuando despierta Jacob de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. A veces estamos en lugares, a veces podemos estar aquí y no sentir la presencia de Dios. A veces podemos estar en nuestra casa y no sentir la presencia de Dios. Jacob no la sentía en aquel momento. Tuvo la visión, pero antes de la visión no podía definir, no podía discernir. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Me remontaba a otro pasaje en el capítulo de Números, en el libro de Números capítulo 22, y me remontaba al profeta Balaam y el rey Balac de Moab y la mula. Me remontaba a aquel profeta que estaba siendo acosado por Balac, por el rey de Moab. Quisiera algo, pero aquel Balaam quería responder a la voz de Dios, pero parece que quería ser más misericordioso que Dios. Quería cambiarle los planes a Dios. Y en un momento Dios le dijo: mira, pues ok. Le dio la oportunidad de ir. Y cuando iba por aquel camino que se hacía angosto, como es el camino del creyente, aquel camino angosto, el Señor se molestó. Porque aunque le dio la oportunidad, estaba molesto con él. A veces el Señor nos permite hacer cosas, pero no se crea que está contento con nosotros. Iba por el camino, y el ángel de Jehová se atraviesa en el camino. La mula es capaz de ver lo que el hombre de Dios, el profeta de Dios, no pudo ver. La mula se detiene. Nuevamente el ángel se aparece por 3 ocasiones, se le aparece. No es hasta que la mula tiene que hablar, como las piedras a veces, ¿verdad? Si nosotros no la lavamos. La mula tiene que hablar. Entonces, dice la palabra, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. La presencia de Dios estaba allí, y el hombre de Dios no pudo percibir esa presencia. Tú y yo somos los hombres y las mujeres de Dios. No necesitamos que una mula pueda reconocer lo que nos toca a nosotros reconocer. No necesitamos que un animal inmundo reconozca lo que nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios y como hijas de Dios. Nos toca a nosotros. Me remontaba a la palabra en Segunda de Reyes capítulo 6, versos del 15 al 17. Y me remontaba a aquel siervo llamado Giezi, aquel hombre llamado Giezi, siervo de Eliseo. Aquel hombre que estaba viviendo una situación tétrica al igual que Eliseo. Pero habían 2 hombres con diferentes ópticas, diferentes visiones y realidades espirituales. Entonces, en ese entorno donde Siria tenía sitiada Samaria, de momento Giezi sale y ve todos aquellos
aquellos carros, ve todos esos soldados de Siria. Y dice Eliseo, Dios mío, ¿qué nos va a pasar? Nos van a matar, nos van a acribillar. Pero hizo algo Eliseo, el hombre de Dios. Oró al Señor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay quienes están viendo los carros de fuego. Hay quienes están viendo la cobertura de Dios. Hay quienes simplemente ven al enemigo. Hay quienes no son capaces de ver que Dios está como poderoso gigante dando la batalla por ti y por mí. Solamente están viendo la situación, solamente están viendo el problema. Pero Dios se ha levantado. Jesse no podía ver, pero Eliseo, el profeta de Dios, oró al Señor: abre los ojos. Dios estaba allí. Dios estaba allí. El Evangelio Lucano, capítulo 19, verso 42 nos dice que en la entrada triunfal, cuando Jesús observa la situación precaria que estaba viviendo Jerusalén, cuando ya llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, dice la palabra, testifica la palabra, que Jesús lloró por ella. Que Jesús lloró por ella, diciendo: si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. La paz de Dios está. Y a veces las situaciones no nos permiten ver y sentir y entender y comprender, experimentar, aleluya, la paz de Dios. Pero la paz de Dios es real. Un pueblo que vivía contaminado, un pueblo que se había olvidado, un pueblo que había matado a los profetas, que había evadido el mensaje del cielo, aleluya. Y Jesús le está diciendo: si supieras, si entendieras lo que puede darte paz, la real paz. Pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Todos estos casos tienen algo en común. La presencia de Dios estaba allí. La presencia de Dios estaba allí y no la podían percibir. Pero qué agradable es cuando podemos percibir, cuando podemos vivir y afirmar esa presencia en nuestras vidas, aleluya. Cuando podemos decir, como allá en Génesis, como Jacob cuando reconoció la presencia del Señor en aquel lugar y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Que podamos expresar eso, aleluya. Yo quiero retomar la ilustración. Qué bueno es cuando pasamos trabajo y comenzamos y nos disponemos a hacer la limpieza de los cuartos. Lógicamente, cuando ya todo está arreglado es aún mejor. Pero cuando empezamos a recoger en la búsqueda de algo, qué bueno es cuando empezamos a organizar las cosas, a poner todo en su sitio. El archivo, los archivos, ¿verdad? Todas esas cosas, el papeleo, los certificados, todo eso. Pero tal vez organizando porque hay algo que guardé y no lo encuentro posiblemente. Hay algo que yo sé dónde está y lo anhelo con ansias, pero no es hasta hoy que me muevo para el encuentro. Está ahí. Pero qué bueno es cuando en medio de la limpieza nos encontramos con aquello que se nos había olvidado. Vamos a la boca. Qué bueno cuando nos encontramos nuevamente con la cruz, donde todo comenzó, donde todo empezó. Y la cruz nos hace repasar el vacío que teníamos antes.
la cruz me lleva nuevamente al caballero de la cruz. Y la cruz me hace pensar que estaba destituido de la gloria de Dios, que todos habíamos pecado. La cruz me hace entender que me alejé de Él. La cruz me hace comprender el sacrificio que hizo por mí. La cruz me hace entender que a causa de mi pecado, que a causa de regresar y retomar aquello que Él me había quitado, que nuevamente lo trepé a la cruz. La cruz me hace comprender su gran amor. Simplemente tuve que organizar algunas cosas. Simplemente tuve que exponerme a mi realidad y atreverme a enfrentarla. Lo curioso es que estuvo ahí por días. Lo curioso es que tuvo semanas. Lo curioso es que tuvo meses, o tal vez años. Estuvo ahí. Así estuvo la presencia del Señor, guardada en la montaña de Kiriat Jearim por 20 años. El pueblo anhelaba y no era capaz de ir a Kiriat y subir la montaña. Hoy hemos aprendido, ¿verdad?, que la presencia de Dios lo llena todo. Amén. El Salmo 139, no voy a hacer lectura de él, pero nos dice que esa presencia nos sigue a todo lugar. Pero a veces vivimos como si esa presencia de Dios no fuese real. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué hizo que guardaras y dejaras atrás tu relación con Dios? ¿Qué te impide hoy correr a su presencia? Aunque sea subir a una montaña o ir a un llano o cruzar un río. ¿Qué cosas obstaculizan tu visión como hija o como hijo de Dios? Yo no tengo duda de esto que voy a decir, pero hoy es día de buscar esa presencia de Dios. Hoy es día de buscar esa presencia de Dios. Esa presencia va a cautivarte. Esa presencia va a enfocarte. Esa presencia va a llevarte hacia una nueva etapa. Esa presencia va a impulsarte a nuevos proyectos en el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pídele a Dios en este día que te vuelva a llenar de su presencia. Que te vuelva a llenar de su presencia. Si eso amerita un reencuentro con el Señor de la cruz, amén, que así sea. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Mira nuestro corazón, mira nuestra vida. Siempre has estado ahí. Siempre has estado muy cerca, Señor. Y por cosas de la vida, por decisiones nuestras, Señor amado, hemos querido tenerte distante, pero tú permaneces en misericordia cerca. Mi Dios amado, en esta hora hay obstáculos, hay cosas que no nos permiten llegar a ti. Tal vez montañas que se ven muy grandes, Señor, que no nos permiten y nos hacen ver una distancia. Dios amado, tú solamente quieres que demos pasos de fe. Solamente quieres que creamos en tu palabra, Señor. En esta hora yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan vivir nuevamente la historia, Señor. La historia que marcó su vida. La historia tuya, Señor. Ese primer momento, ese primer encuentro donde tú sellaste sus vidas con la sangre tuya del Cordero. Dios amado, una experiencia real.
pero que cada día anhelemos, que cada día añoremos tu presencia, Señor, pero que la hagamos nuestra. No como algo distante, sino como algo cercano, Señor. Gracias porque tú permaneces. Gracias porque tu fidelidad no cambia. Señor, aquí estamos. Simplemente hoy derramamos nuestras vidas, Señor, en tu altar. En tu altar, Señor, aleluya, Dios. Vamos a adorar al Señor, y mientras adoramos, si tú quieres rendirte a los pies del Señor y decirle al Señor: Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia, aleluya. Yo te invito a que pases al altar con toda la libertad, aleluya.